Buenas tardes con todos y cada uno de ustedes, estimados estudiantes. Es muy grato volver a encontrarnos en la clase de comunicación oral y escrita, augurando que se encuentren de lo mejor en sus hogares, que hayan tenido un excelente fin de semana, en el cual hayan podido realizar todas las actividades que necesitaban. Bueno, como ustedes ya muy bien lo saben, vamos a continuar con el desarrollo de los temas y de la materia debidamente establecido de forma estructurada en la guía metodológica y en el sílabo correspondiente. Pero además también al final de la presente clase vamos a revisar las calificaciones sacando el reporte de la plataforma para poder revisar cómo están eh, en lo concerniente a, a la asimilación de la información que hemos visto hasta el día de hoy. ¿Sí? Bueno, dentro de lo que nos corresponde de esta semana, nosotros vamos a revisar como contenido los temas de la lectura comprensiva, nociones básicas de lectura, niveles de lectura, técnicas de lectura académica. ¿Sí? Son temas, como ustedes pueden percatarse, que tienen que ver muchísimo con la lectura, ya que como les había informado desde la primera clase que tuvimos, dentro del desarrollo de esta asignatura, de esta materia, resulta imprescindible que ustedes tengan un total manejo y desempeño al momento de leer. ¿Sí? Como les había manifestado, por el mismo hecho de que ustedes ya son estudiantes universitarios, resulta totalmente imprescindible que puedan leer de manera correcta y adecuada. ¿Sí? Por ende, de igual forma, ustedes saben que yo les seguiré realizando las comprobaciones de lectura y que iremos puliendo cualquier tipo de falencia o cubriendo cualquier tipo de, 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 de conocimiento faltante, por decirlo así, para que puedan tener un conocimiento de lectura adecuado a lo que se requiere en una universidad. Dentro del objetivo se ha planteado determinar la importancia de la lectura dentro del desarrollo académico. La necesidad primordial de aprender técnicas de lectura comprensiva de textos científicos. Es importante aquí el desarrollo de la lectura en el ámbito académico porque ustedes ahora más que nunca van a tener que leer textos científicos, ¿sí? En donde van a encontrar un contenido muchísimo más técnico y que ya va a ser debidamente especializado concerniente a los temas y a la carrera que ustedes están cursando, ¿sí? Por ello es tan relevante este desarrollo académico basado en la lectura. Eh, las técnicas de lectura que vamos a seguir revisando también en el transcurso de estas clases les van a servir a ustedes para que puedan obtener habilidades y que puedan aprender, ¿sí? Que puedan aprender a tener una lectura comprensiva, es decir, que entiendan lo que están leyendo, ¿sí? Que ustedes tengan pleno conocimiento de lo que van a leer, porque de nada nos sirve leer y no comprender lo que estamos leyendo, ¿sí? Entonces, imagínense aquí, nosotros ya tenemos dos puntos demasiado importantes que vamos a observar y a desarrollar en el transcurso de las clases de esta semana. ¿Qué entienden ustedes por lectura? ¿Qué es la lectura?
A ver, ¿qué es la lectura para ustedes? A ver, Danilo, ¿qué es la lectura para ti? Eh, pues el leer, ¿no? Algún meme, historia, libro o algo. Pues, Ya. ¿Qué más? Es la comprensión de un texto. Francisco, por favor. Levanta. Es donde la persona conoce cierta información mediante el lenguaje visual y escrito. Ya. A ver, alguien estaba queriendo intervenir. ¿Quién quería hablar? Gracias, Francisco. A ver, Camila. También se puede decir que es un ámbito de comunicación que permite desarrollar pensamientos cognitivos. Ya. ¿Alguien más? ¿Qué es La la traducción de comprensión de un símbolos texto? a ideas. Perdón, no te comprendí. ¿Qué me decías? ¿Qué es la comprensión de un texto? Ya. Bueno, La traducción de símbolos a ideas. ya. Por ahí vamos muy bien, ¿sí? Ustedes ya me han dado conceptualizaciones y criterios que permiten verificar que tienen ya ciertos indicios de conocimiento acerca de estos temas, ¿no? Resulta muy relevante que ustedes lo conozcan de forma más técnica, conceptual, para que puedan en lo posterior desarrollarlo y mediante las habilidades que vamos a aprender, podamos nosotros tener una comprensión lectora más profunda. ¿Sí? Perfecto. ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Francisco, por favor. Ya. Lectura comprensiva. La comprensión lectora es el proceso de elaborar un significado al aprender las ideas relevantes de un texto. Es también la descodificación de un texto y relacionarlas con los conceptos que ya tienen un significado para el lector. Es importante para cada persona entender y relacionar el texto con el significado de las palabras. Ya. Miren, en este sentido, nosotros ya tenemos claro, ¿no? Que la lectura comprensiva es entender, ¿sí? Aprender, tener muy en cuenta, decodificar las ideas más relevantes de un texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este sentido ya van a seguirse percatando de información que a nosotros nos permita asimilar de mejor manera estos temas, esta información, ¿sí? Para ello es importantísimo conocer incluso la terminología, ¿sí? Para poder entender lo que quiere decirnos el lector, para que nosotros podamos comprender de manera total. Porque me supongo que a ustedes tal vez les ha de haber sucedido alguna ocasión que leyeron y dentro del contenido que ustedes leyeron, habían palabras de las cuales desconocían el significado, ¿no es cierto? Me supongo que les ha de haber pasado. ¿Qué sucede cuando ustedes no comprenden todo el texto? ¿Qué sucede cuando ustedes Tenemos desconocen? ideas inconclusas. Exactamente, ¿no es cierto? Perfecto, Francisco. ¿Por qué? Porque en ese sentido nosotros no vamos a tener la totalidad de la comprensión de lo que nos ha querido manifestar este autor de manera particular. ¿Sí? Entonces, miren, resulta esencial que cuando leamos
nosotros conozcamos la totalidad de palabras que nos permitan a nosotros asimilar este contenido de una mejor manera. ¿Sí? Aquí también ya está claramente determinado que es importante entender y relacionar el texto, ¿sí? Con el significado de las palabras, que es a lo que me refería yo también. Y esto nos va a permitir a nosotros leer todo, leer la información como un todo, perdón. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? Yo, Inge. A ver, Jen. La lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Sin embargo, cuando se lee, no siempre se logra comprender el mensaje que encierra el texto. Es posible incluso que se comprenda de manera equivocada. Como habilidad intelectual, comprender implica captar los significados que otros han transmitido mediante sonidos, imágenes, colores y movimientos. Es un proceso donde se dan decodificaciones de acuerdo al contexto, a las ideas secundarias, etc. Gracias, Jenny. Miren, aquí en la primera oración nos establece algo bastante importante, ¿no es cierto? Porque miren, nos dice, la lectura es un proceso de interacción entre el pensamiento y el lenguaje, es decir, que vamos a tener una conexión, ¿sí? Tanto entre el pensamiento con el lenguaje, que para ello, ¿quién me ayuda a definir esto de el lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases? En una sola palabra. A ver, Adelita. Ah, no. A ver. ¿Quién me ayuda a...? Dime. Necesita comprender el texto. En una sola palabra, ¿cómo ustedes mismos le incluirían esto de el lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases? Entender. Verán que en todito el texto, lo que hemos estado leyendo, nos viene estableciendo una palabrita de manera particular, por reiteradas ocasiones. Verán. Gramática. No esa. Aquí mismo, miren, en contenido mismo nos dice algo que es súper relevante con esto. El lector necesita reconocer las letras, las palabras y las frases. Esto se refiere a decodificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, al tener el conocimiento de este sistema de signos que nos permiten a nosotros comunicarnos, nos permite decodificar el mensaje de forma correcta y adecuada, ¿sí? Imagínense si nosotros no tuviéramos un pleno conocimiento de estos signos, ¿qué sucedería? No vamos a comprender el mensaje, no vamos a entender lo que nos quiere decir el autor, ¿sí? Y por ende, va a producirse una lectura, pero no, ni siquiera va a poder desarrollarse una lectura, ¿sí? Entonces, miren, resulta esencial que nosotros conozcamos este sistema de signos que nos permite comunicarnos, ¿sí? Y aquí viene nuevamente lo que les estaba diciendo. Si nosotros no comprendemos el texto a su totalidad, esto va a tener como resultado que nosotros no conozcamos o no lleguemos a tener una comprensión total del mensaje del autor, ¿sí? Es decir, vamos a tener un mensaje inconcluso, van a tener un mensaje incompleto, y esto incluso puede tener como fin que nosotros entendamos y comprendamos de manera equivocada, ¿sí? Por ello mismo, ustedes ya al ser estudiantes universitarios, resulta imprescindible que ustedes conozcan a cabalidad cómo leer y sobre todo que puedan comprender lo que están leyendo, porque muchas veces nos ha pasado que le hago leer a alguien y luego le pregunto, ¿qué entendiste? Y ahí va la típica frase de, no sé, no es cierto. Y eso es algo que suele suceder mucho, de hecho. Entonces, para ello mismo, ustedes deben
entender de manera completa estos mensajes. Y deben de igual manera venir hilando los conocimientos previos, los conocimientos que ustedes ya tenían con anterioridad sobre algún tema, con los nuevos para poder seguir tratando de vincularlos y teniendo un contexto total de la información. ¿Quién me ayuda leyendo? Yo Licen. Por favor, pero levantarán la mano. Nociones básicas de lectura, prelectura. La prelectura nos brinda una familiarización textual en relación a nuestros conocimientos previos, una visión general de un texto. Nos pone al corriente de los elementos que lo componen y nos facilita la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. Muchas gracias. Miren, aquí vamos a ver dentro de nociones básicas de lectura. Esto es súper importante, la verdad. Pero me considero muy importante. ¿Qué entendieron ustedes por prelectura? A ver. A ver, Danilo, ¿qué entendiste por prelectura? Como medio, así como que medio visualizar y ya más o menos a eso, no sé cómo explicar. A ver, Lisbeth, Micaela. Es como poner ya lo que sabemos, o sea, nuestros conocimientos previos, como que unirlos y toda la información ya entenderla mejor con la prelectura. Ya. Por ahí vamos ya medio calientes ya. Gracias, Lisbeth. Miren, esto de la prelectura resulta bastante importante. ¿Por qué? Porque la prelectura es la que nos permite a nosotros realizar una conexión en los conocimientos que nosotros habíamos adquirido sobre un tema en particular con un tema nuevo. ¿Sí? Yo qué sé, les pongo un ejemplo. Yo no conozco mucho del tema, ¿no? Pero yo conozco, o sea, de plantas, de raíces, de estos árboles que dan frutas, ¿no es cierto? Ya, pero si yo me pongo a leer un libro que puede ser de técnicas de injertos, ¿creen ustedes que me sirve tener este conocimiento de plantas, de raíces, de frutos? Claro que sí. Obviamente nos va a servir, pues. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a nosotros familiarizarnos con la información nueva que vamos a asimilar. Sí, esto es lo que nos permite a nosotros como vincular los conocimientos que ya teníamos con los conocimientos que vamos a adquirir. ¿Sí? Entonces sí, resulta importante. Resulta importante. Es por ello que aquí nos determina que los elementos que lo componen nos facilitan la relación existente entre cada parte del escrito con su totalidad y con nuestro cúmulo de conocimientos. Entonces aquí también ya nos está hablando de una cohesión de texto, ¿sí? De una cohesión que permite que todo el contenido de este texto tenga relación, tenga lógica, sea racional y sea comprensible. ¿Sí? Y esto a su vez lo vamos a vincular con los conocimientos que nosotros ya habíamos adquirido con anterioridad sobre un tema en particular. ¿Sí? Entonces, miren, vamos poniéndonos pilas aquí en esta cuestión y vamos analizando de mejor forma. Por eso mismo yo les decía, recién acabamos de ver la lectura comprensiva, ¿no es cierto? Pero ¿de qué me sirve a mí leer si no entiendo lo que estoy leyendo? ¿Sí? Y aquí ustedes ya acabaron de leer la prelectura y no sabían qué era. Entonces, ya se dan cuenta,
¿Eso qué demuestra? Que tienen que ustedes practicar una lectura comprensiva, tener habilidades en una lectura comprensiva. Porque yo qué sé, ustedes como en contabilidad, auditoría, de manera posterior, yo qué sé, algún docente les dará a leer sobre, no sé, técnicas de contabilidad en una institución pública, yo qué sé. ¿Y a ustedes de qué les va a servir si van a estar leer y no entienden nada? ¿Creen que les va a servir eso? No. Entonces, por ello mismo tienen que aprender a adaptarse, a adoptar estas habilidades de lectura comprensiva, porque eso es lo que les va a permitir a ustedes que tengan una mejor asimilación de conocimientos. Y totalmente de la mano con la prelectura, que ustedes ya pueden ver que es un medio por el cual nos va a permitir conocer a nosotros información, nos va a poder entender, nos va a facilitar entender un texto. ¿Por qué? Porque vamos a unir nuestros conocimientos previos con los conocimientos nuevos, pero por lo menos ya vamos a tener una noción, una idea, vamos a tener indicios sobre lo que está tratando un texto. ¿Sí? ¿Quién me ayuda leyendo? A ver, Samira, ayúdame leyendo. Ya. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto para el conocimiento general de un escrito. Necesitamos revisar Samira, a ver, verán, yo creo que le estoy diciendo, ¿verdad? Que en esta clase es importante que ustedes sepan leer. A ver, Samira, mira, dentro de lo que acabas, de las oraciones que acabaste de leer, no sé si te percataste, pero tenemos signos de puntuación. ¿Sí? Cuando nos saltamos estos signos de puntuación, incluso el mensaje puede cambiar de manera total. Sí, a ver, por favor, de nuevo. ¿En qué consiste? Debemos tomar en cuenta que al iniciar un texto necesitamos saber de qué está compuesto para el conocimiento general de un escrito. Necesitamos revisar todo lo que nos dé indicios que nos ayude a revelar las pistas, que nos dará una visión general de lo que vamos a leer. Hacemos la primera ojeada al texto destacando título, viñetas, gráficos, cuadros, mapas, anexos, resumen, prólogo, epílogo, para textos, entre otros. De esta manera, nuestra mente va vigilando toda la información en sí existente, con la nueva y la que se va creando vínculos cognitivos que nos facilitaron en el proceso de adquisición del conocimiento nuevo. Samira, tienes que practicar muchísimo la lectura. Te saltaste signos de puntuación, me cambiaste las palabras, me aumentaste palabras, me quitaste palabras. Entonces, por favor, Samira, a practicar bastante la lectura. Perfecto. A ver, miren, entonces aquí ustedes, ¿qué consideran como indicios? ¿Qué nos puede, qué creen ustedes que nos puede llegar a dar una pauta para como tener una noción mínima de lo que trata un texto? Tu título. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más También puede? se lleva alguna imagen. Ya, el dibujo de la portada puede ser, ¿no es cierto? Perfecto. Miren, resulta importante que nosotros cuando vamos a revisar un texto, vamos a leer un texto, es importante que nosotros sepamos determinar sobre qué trata su contenido, ¿sí? Sobre qué tema va a desarrollarse dentro de su contenido.
Entonces es importante que nosotros vayamos buscando estos indicios, estas pistas que nos van a permitir a nosotros tener una visión más amplia sobre lo que vamos a leer. De hecho, miren, aquí mismo ya nos plantea algo importante, ¿no? Dice, hacemos una primera ojeada al texto destacando. Obviamente lo que, no me percaté quién lo dijo, pero perfecto, el título. Les pongo un ejemplo. Yo le pongo de título, los cráteres de la luna, ya. Y hoy les pongo un dibujito de la luna y del cielo, del cielo, ¿no? ¿Sí? Del firmamento. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes? No te escuché. Que me va a tratar de explicar cómo se hacen los cráteres, sus dimensiones, cómo son en su estructura y cosas así. Ya. Podría ser, ¿no es cierto? Si yo les pongo, yo qué sé. Si yo les pongo unos animales ahí silvestres y les pongo la vida, ¿qué se les viene a la mente a ustedes? Yo qué sé, no puede ser la vida silvestre, animales de África, yo qué sé, ¿no es cierto? Pero yo ya sé que me van a hablar de animales, ¿sí o no? De igual manera, como en el ejemplo que yo les había puesto, si les pongo ahí una planta ahí en el gráfico y les pongo las raíces de la vida, yo qué sé. Obviamente ya se me viene a la mente de manera automática que me van a hablar de plantas, ¿no es cierto? O de raíces. Dependiendo, obviamente, de muchos otros factores, porque aquí ya también podemos ver gráficos, podemos ver cuadros, podemos ver mapas, podemos ver incluso el prólogo, sobre donde nos dice de qué va a desarrollarse el libro. ¿Qué permite, qué sucede cuando esto pasa? Nuestra mente va ligando, va uniendo esta información, ¿sí? Y va creando vínculos entre la información que nosotros ya conocíamos con anterioridad, con la información que estamos recibiendo de manera nueva, ¿sí? Esto a su vez nos permite que nosotros podamos desarrollar los conocimientos de una manera mucho más clara, mucho más amplia, ¿sí? En eso consiste la prelectura. ¿Quién me ayuda a leer? Yo. A ver, por favor. ¿Cómo se realiza? Necesariamente debemos ir con paciencia y paso a paso. Leer no es algo complicado, pero requiere trabajo. Comenzamos con los títulos, subtítulos, tapa o portada. Contraportada y analizamos el índice para ver el encadenamiento de los temas y para tratar de recordar todo lo que tenga relación con nuestros conocimientos previos. Tratamos de crear conexiones en nuestra mente que se puedan relacionar con estos contenidos nuevos. Revisamos los gráficos para textos, tipos de ejercicios. En caso de ser un texto de trabajo, y cuadros para para relacionar aún más y seguir construyendo las bases sobre las cuales se van a sentar los nuevos tópicos. Como paso siguiente, vamos a darle una segunda ojeada al escrito para trabajar con las palabras que no comprendemos, realizando un glosario. Necesitamos dividir el texto en párrafos, oraciones y argumentos, para poner énfasis en cada argumento y de esta manera no se nos escapará ninguna idea.
Para ejemplificar, tomaremos el primer párrafo del texto anteriormente consignado. Ya. Miren, vamos a iniciar con esto, ¿no? Obviamente nosotros si leemos un libro no vamos a botarnos a la mitad, ¿no? O al final. Debemos ir leyendo de manera progresiva, desde el inicio, desde el título, que nosotros vamos a encontrar en la primera, en la portada. De hecho, en la portada. Dime. Disculpe, le molesto. ¿Será posible que me pueda salir de la clase? Lo que pasa es que tengo una cita médica a las 6 de la tarde. A las 6. Sí. Es que me hago de revisar con un doctor particular. Yo como les digo, o sea, ustedes tienen que adaptar su tiempo a la universidad, no al revés. Así que por esta ocasión, ve, pero ya te digo, o sea, eso sí me parece muy, muy malo, pero está bien. Entonces, miren, Ya, muchas gracias. Disculpe. en ese sentido, miren, vamos a ir leyendo parte por parte del texto, que nos va a permitir a nosotros encontrar la información relevante que nos va a dar indicios sobre el contenido del mismo, ¿sí? Si nosotros nos vamos ya, como lo manifiesta la lámina, ¿no? Los títulos, subtítulos, tapa, portada, contraportada, el índice, lo que nosotros vamos a lograr es que de manera automática nosotros simplemente leyendo estos pequeños indicios, estos pequeños puntos, estas pequeñas partes de este texto, que nuestra mente puede ir relacionando conocimientos previos acerca de algún tema en particular con los conocimientos que nosotros ya habíamos, que estamos yendo así a revisar, que vamos a leer. ¿Por qué? Porque aquí cuando nosotros realizamos este tipo de conexiones, nos va a permitir incluso tener una comprensión un poco más profunda, ¿sí? Porque ya nos va a dar una idea sobre lo que nosotros vamos a leer. Entonces, nosotros tenemos que seguir uniendo, ¿sí? De manera ordenada, de manera progresiva, esos conocimientos nuevos con esos conocimientos previos con los conocimientos nuevos. Ahí nos permite a nosotros tener una comprensión lectora, ¿sí? Ahí es cuando nosotros vamos a entender lo que vamos a leer. Obviamente hay textos que resultan un poquito más complicados y que obviamente necesitan un poquito más de atención porque su contenido es un poco más técnico, más complejo, más especializado, ¿sí? Pero para ello mismo, ¿qué podemos hacer? Podemos volver a leer este texto, ¿no? Y nosotros para tener una comprensión total, ¿sí? Una comprensión total del texto, nosotros vamos a tener que investigar las palabras de las cuales desconocemos el significado. ¿Por qué? Porque como les había manifestado, muchas veces, por el simple hecho de no conocer el significado de una palabra, esto nos produce no comprender, equivocarnos o entender de una manera errónea, ¿sí? Además, nosotros vamos a ver este tipo de técnicas en las cuales podemos dividir el texto en párrafos, en oraciones, en argumentos. ¿Para qué? Para que esto nos permita encontrar y ubicar las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Sí? Por ello mismo, como lo manifiesto, ustedes van a ver que cuando revisemos los ejemplos, ustedes van a poder hallar la oración, el tema principal, ¿sí? De lo que va a tratar en este texto, y van ustedes también
a encontrar y a saber determinar las ideas, cuáles son las ideas secundarias que van a ser las complementarias y que van a servir en el desarrollo para explicar la idea principal. ¿Sí? Esto va a resultar bastante beneficioso para ustedes porque les va a permitir en este caso poder comprender de mejor manera estos textos, sin que se les pierda o sin que ustedes se pierdan de ninguna idea relevante que forme parte del contenido. ¿Sí? Bueno, a ver. Bueno, aquí vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Una invitación a la lectura, tal como pretenden estas páginas, puede ser muy completa o reducida en la información de textos y autores que proporcione. Puede ser muy acertada en sugerencias o muy divagatoria en sus apreciaciones, pero nunca podrá sustituir a la decisión libre y personal por la que cualquier lector toma un libro entre sus manos para sumergirse en los hechizos de la letra impresa. ¿Ustedes qué observan en este texto? Sí se percataron lo que estaba constante en el último párrafo de la lámina anterior. ¿Qué decía? A ver, ¿qué decía? Ay, muchachos. Ahora sí creo que, sinceramente, yo que le estaba hablando de la luna, pero en la luna creo que están ustedes. Porque, sinceramente, pero bueno. Ustedes pueden observar que cómo podemos desarrollar esta prelectura o este desarrollo también de la lectura, incluso como habilidad, es que nos permite a nosotros separar el texto, ¿sí? Nos permite separar el texto, porque aquí nos va a ayudar para que nosotros podamos obtener todas las ideas principales. Todas las ideas secundarias. Nos permite dividir el texto en párrafos, en oraciones, o incluso hasta en frases, hasta en palabras pueden dividir este tipo de textos con la finalidad de que ustedes obtengan una comprensión más profunda sobre lo que refiere. ¿Sí? Por favor, muchachos, en serio, pongan de parte. Hasta aquí vamos a llegar en lo concerniente a la materia, ¿sí? Este momento lo que vamos a revisar son las calificaciones. A ver. Eso, control de autoridad. Un momento porque mi computadora se va a poner un poco lento. A ver, antes de llevarme sorpresas, ¿cómo les fue en la prueba? A mí sí me fue mal, Inca. Medio. A mí no Mal. se me abría la esta. Yo Un solo tuve 2 minutos. 60% me salió. Me confundí, Liz. Miren, no es por nada, pero esa prueba estaba regalada. Y sí se me haber percatado, ¿no? Estaban respuestas en las cuales estaban conformadas por 3 palabras. La mayoría de preguntas creo que estaban así. Listen, la verdad que sí estaba fácil, sino que como es la primera vez que damos un examen así, tal vez a la siguiente nos va a ir mejor. Eso es lo que estamos. Eso espero.
Perfecto. Hasta aquí vamos con la clase.